Bien, entonces ya hablamos de aparato de retículo endoplasmático y de cómo van a llegar esas vesículas hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo hemos mencionado mucho. ¿Qué es el aparato de Golgi? El aparato de Golgi es un organelo. En las células animales se localiza cerca del centrosoma, o sea, es decir, cerca del núcleo. Depende su posición de un sistema de microtúbulos, vamos a verlo más adelante, y está formado también por cisternas aplanadas. Estas cisternas aplanadas o pilas les conocemos como dictiosomas. Y en sus partes extremas o en sus bordes van a estar un poco más anchas, algo así como las pizzas, si lo vemos en las imágenes. Van a ser estos dictiosomas curvos, cóncavos, formando una parte cóncava y teniendo una parte convexa. En una célula puede haber varios dictosomas y algunos pueden estar próximos y conectados de manera lateral. Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos cómo su disposición depende de la asociación al citoesqueleto en el caso de las células animales a los microtúbulos, y vemos que existen estos dictiosomas o estas cisternas o pilas de cisternas y que en algún punto estas cisternas pueden estar comunicadas de manera lateral con otros aparatos de Golgi, con otros complejos de Golgi, por lo tanto pueden formar una especie de red. Como les mencioné, están cerca del núcleo y interconectados. En las plantas que carecen de centrosomas van a presentar dictiosomas del aparato de Golgi que no están tan bien desarrollados, y su distribución va a depender principalmente de los filamentos de actina, a diferencia de los animales que son de los microtúbulos, como lo mencionamos anteriormente. Bien, entonces, dentro de este organelo se presenta una organización, es decir, que es un organelo polarizado, que tiene diferentes funciones dependiendo de qué cara o qué lado estemos hablando. Les recuerdo, como lo podemos ver en el GIF, el transporte de vesículas desde retículo endoplasmático hacia aparato de Golgi puede ser unidireccional y bidireccional, pero además aparato de Golgi también incluye en la ruta vesicular vesículas que se van a salir de la célula o vesículas que van a formar lisosomas o vesículas que se van a quedar para endosomas tardíos, etc. Y entonces vamos a tener dos caras de este organelo. La cara o lado cis va a ser la formación de cisternas por la función de Ergic, es decir, retículo endoplasmático, y luego tenemos una zona transitoria que se llama Ergic, que es ese conglomerado que habíamos hablado de vesículas que provienen del retículo endoplasmático, y la cara cis, que es una donde va a empezar a integrar a estas nuevas vesículas. Y tenemos en el otro extremo el lado trans o la cara trans, que es la formación de vesículas que van a ir dirigidas hacia otros compartimentos, como dijimos, hacia afuera de la célula. Y también va a tener una parte transitoria, es decir, más tubular, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, en la parte azul, que se le denomina TGN, es decir, la red trans de Golgi. Entre la cara cis y la cara trans va a haber cisternas intermedias o cisternas medias que van a cumplir diferentes funciones, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, aparato de Golgi es uno de los principales centros de glicosidación. Es decir, se van a añadir y modificar algunos de los glúcidos que forman parte de las glucoproteínas, de los proteoglicanos, de los glicolípidos y algunos polisacáridos, como puede ser la hemicelulosa de las plantas. Entre los azúcares específicos que se añaden en el aparato de Golgi está el ácido siálico. También se añaden algunos sulfatos a los glicosaminoglicanos, que acuérdense que forman parte de la matriz extracelular.
también se va a producir la fosforilación y metilización y entre otras modificaciones que se le conocen modificaciones transduccionales. Es decir, síntesis de proteínas, una proteína se tiene que traducir de RNA, ahí por eso se llama posttraduccionales. Una vez que tenemos los aminoácidos, estas proteínas necesitan madurar. Y esta maduración, para que puedan ser proteínas funcionales, que se le pegue un sulfato, que se le pegue un carbohidrato, van a sufrir principalmente en aparato de Golgi. Es decir, aparato de Golgi no solamente es el DHL o el centro de distribución de proteínas, sino también les da tiempo a las proteínas para empezar a madurar y entonces expresarse o poder llegar a su destino ya como una proteína funcional. Y bueno, también se termina la síntesis de esfingomielina y licosfingolípidos, o sea, de los fosfolípidos. Pero también acuérdense que se da el reparto de las moléculas que provienen del retículo endoplasmático o las que se sintetizan en el propio aparato de Golgi. Y estas proteínas pueden llegar hacia los lisosomas, hacia los endosomas o hacia las vesículas secretorias. En otro video vamos a ver cómo es que esta selección de vesículas va a decir, no, en la zona T, acuérdense que la zona trans de Golgi, como la vemos aquí, que es la cara que ya da o la cara que va a formar las vesículas, que van a ser lisosomas, endosomas o vesículas secretoras. Esta cara trans tiene que tener un proceso de selección. Este proceso de selección lo vamos a ver en un video más adelante.